Mañana, martes 2 de julio, los ciudadanos venezolanos que buscan llegar al Perú, ingresar a nuestro país, deben presentar su visa, su pasaporte vigente, según una resolución de migraciones. La nueva norma indica que para solicitar la calidad migratoria residente en su versión humanitaria, los ciudadanos venezolanos deberán presentar ante las autoridades también su pasaporte ordinario vigente, pero su visa humanitaria también vigente, otorgada por una oficina consular peruana. Bueno, y esta nueva medida ha generado muchísimas reacciones. Algunos se preguntan si nuestro país está preparado para resguardar las fronteras y evitar una posible crisis migratoria. Vamos a hablar sobre este tema con Ricardo Valdés, ex viceministro del Interior. A ver, para que nos pueda explicar cuál es su postura al respecto. ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, un gusto saludarla. Igualmente, bueno, en alguna entrevista le he escuchado decir a usted hace ya algún tiempo que nuestras fronteras eran una especie de coladera. ¿Qué va a pasar ahora? Son muy extensas nuestras fronteras, tenemos 7.000 kilómetros de frontera, solamente con Ecuador tenemos 1.500 kilómetros de frontera. Y la mitad de ese kilometraje, cerca de 700 y poco más, corresponden a la frontera que tenemos con Ecuador entre Tumbes y Piura. Es que como si usted quisiera resguardar, digamos, la línea marítima de Lima a Chiclayo, algo así, ¿no? Entonces, la capacidad instalada que tiene el gobierno peruano para vigilar la frontera en su extensión es muy pequeña, ni aún con las fuerzas militares, ni aún con uso de tecnología de punta esto se puede realizar. Es decir, es tremendamente extensa y solamente en la frontera con Tumbes existen múltiples pasos clandestinos que son manejados por las mafias de los traficantes. El tráfico ilícito es un delito, la migración no es un delito, la migración irregular inclusive tampoco es un delito. Puede ser una falta administrativa, pero no es un delito. El delito es el negocio que hacen los delincuentes para trasladar a estas personas, cobrándoles mucho dinero para introducirlos a un país X. Claro, ellos son los que sacan tajada y los que se benefician, porque incluso podrían cobrar hasta $5.000 por hacerles pasar la frontera. En general, la Cancillería ecuatoriana, en una reunión que se tuvo hace ya un tiempo en Tumbes, informó que habían cerca de 70 en esos momentos activos el año pasado, puestos, digamos, irregulares, donde tendían pequeños puentes para que pasaran los extranjeros que querían introducirse al Perú, no solamente venezolanos, colombianos y ecuatorianos también. Y en general el monto de $5.000 es el monto neto diario, no es por persona cobran montos menores, pero claro, el flujo es tan grande. Al día. Mire, al día, mire, solamente, y esto para ir y vuelta, por cierto, solamente la OIM el año pasado indicó que había un movimiento neto de 6.000 personas al día. Neto me refiero, que es la diferencia entre los 24.300 que entraban y los 18.000 que salían. Entonces, imagínense 24.000 al día que cruzan la frontera, que tienen que pagar. Entonces pagan montos pequeños, pero como este tráfico es muy intenso, pues de ahí se deriva este monto que se menciona, ¿no? Y esto es más o menos lo informado por la Cancillería ecuatoriana. La Cancillería peruana no ha informado nada al respecto aún. Y hay algunas autoridades que dicen el hecho de que hayan impuesto esta medida va a generar precisamente una migración irregular. Por un lado, como dice usted, porque no hay la fuerza policial ni militar suficiente para que patrullen nuestras fronteras, que son bien extensas, ¿no? Que es una frontera bien extensa. Y además, ahora mismo en este contexto de inseguridad en el que vivimos, que ya de por sí tenemos escasez de policías en las calles, ¿cómo van a ir allá? ¿Cómo hacemos? Mire, lo que ha hecho esta disposición ha sido modificar una norma que estaba vigente el año 2019, donde digamos, la norma estaba estructurada sobre la base del apoyo humanitario para que se pudiese permitir con su documento de identidad el ingreso de menores de edad que venían a reunificación familiar. En la nota que usted acaba de leer que había menores de edad
no Sí, en el acompañados, bus, es porque correcto. en el bus, es porque vienen a reunirse con sus familiares y están justamente ahora va a haber un tránsito más intenso porque obviamente están queriendo entrar antes de que se ponga en vigencia la norma. Aún hoy se puede entrar bajo el resguardo de las normas humanitarias que permite que adultos mayores, mujeres en situación de vulnerabilidad, menores de edad puedan ingresar sin el pasaporte vigente. Un pasaporte, por ejemplo, que se quiere tramitar aquí en el Perú, en un solo punto consular, creo que solamente hay hasta 2 puntos consulares para que un venezolano pueda obtener un pasaporte, le va a costar 1.360 soles. O sea, solamente obtener su pasaporte, ¿no? Y de ahí tiene que tramitar la visa, que tiene también un costo por parte de y un tiempo, peruanos. entiendo. Un tiempo también. Entonces, esas imágenes que estamos viendo en la televisión ahora, esto es el pan de todos los días, se siguen viendo aún. Entonces, el problema, en realidad, más allá de las normas que se dispongan, es qué tipo de tratamiento vamos a darle a la migración. La migración en sí misma es positiva. El Perú es un país de migrantes. Todos somos migrantes. Por supuesto. Hagamos un análisis. Aquí también estamos migrando un montón, ¿eh? Y hemos tenido una época en la que hemos migrado muchísimo a otros países. Tal cual, tenemos 3 millones de peruanos en el exterior. Imagínense si a los peruanos se les diese el trato que ciertas autoridades aquí en el Perú quieren darle a los venezolanos. Entonces, lo que quiero decir con esto es que yo no estoy haciendo una abstracción de que hay temas de inseguridad, pero sin embargo la proporción de la inseguridad es mucho mayor en términos de otras nacionalidades que cometen delitos en el Perú. No me refiero a la venezolana, a otras, no voy a mencionar cuál. Y sin embargo la proporción de presos en el país es de, más o menos es un peruano, o sea, 360 peruanos tienen un preso extranjero del país. Sí, no, peruanos. Ok. O sea, hay un peruano preso por cada 360 peruanos. Correcto. Y sin embargo, a mi venezolano la cifra es mucho menor. Pero ahí, sin embargo, usted ha dado en el clavo con un tema muy importante, ¿no? O sea, hay que analizar tema situación por situación, ¿no? Como dice, hay muchos niños que están viniendo a reagruparse con sus familiares que han venido en otro momento. Hay personas que por cuestiones de salud no se pueden atender allá y quieren venir aquí al Perú a tratarse sobre diferentes enfermedades. Y en fin, ¿no? O sea, los motivos son diversos, pero aquí estamos generalizando, ya aglutinando todo. Es exacto, o sea, estamos acostumbrados un poco a una narrativa donde se está posicionando como el responsable de los males peruanos al migrante que viene de fuera. Porque inclusive también hay migrantes del interior del país, o sea, somos marcadamente discriminatorios, inclusive con nuestra propia población que viene altoandina, que viene a la capital. Y también existe, pues, ahí hay un tema de estereotipos, o sea, realmente tenemos una información equivocada porque no analizamos lo que supone en términos de positivismo el que tengamos profesionales que han apoyado, por ejemplo, en la pandemia. Sin el personal de salud venezolano en la pandemia, los muertos peruanos hubiesen sido significativamente mayores. Tuvimos más de 5.000 personas expertas en salud venezolanas que estuvieron trabajando aquí en la pandemia. Sin los deliveries de nacionalidad venezolana no hubiese llegado los alimentos a muchas de las casas durante la pandemia. Y se creó un equipo especial en la pandemia para retirar los cadáveres, porque había mucho miedo, y buena parte de esos equipos era personal venezolano que estuvo retirando los cadáveres. Y por eso es importante conocer la historia completa, no solamente sesgada. Correcto, no solamente desde el lado del punto de vista sesgado, que se les pone un tinte agresivo, negativo, cuando en realidad, en la gran mayoría de los migrantes acá, estamos hablando de 1,5 millones de migrantes. En las cárceles tenemos 4.500. Claro, y ese millón, millón los que, digamos, en teoría tienen papeles, ¿no? Porque hay muchos que han entrado y que no tienen absolutamente nada, ¿no? Hay 600.000 en calidad de refugio y hay muchos más que no lo tienen. He explicado que hay un flujo de entradas y salidas que se sigue dando en las fronteras. Entonces, y ya para finalizar, señor hay que Valdés, pensar la migración de otra manera. Correcto, ahí sí estoy completamente de acuerdo con usted, pero ya a las 00 horas esto va a cambiar. ¿Qué cree que es lo que vamos a ver en nuestras fronteras y cuánto va a durar ese resguardo? Porque al inicio, cuando se toma una medida, obviamente están las cámaras, están todos los focos, pero cuando ya van pasando los días, va menguando.
Mire, somos parte de una serie de tratados internacionales donde el concepto de reunificación familiar tiene que seguir primando por encima de las normas nacionales, en donde tiene que seguir primando también el concepto del apoyo, el apoyo humanitario a personas que tienen riesgos en sus países. Entonces, eso se va a tener que seguir aplicando, inclusive por encima de esta disposición nacional. Claro, también lo que tenemos que pensar es qué tipo de facilidad vamos a darle al migrante para que se regularice, porque a nosotros como peruanos nos conviene que el migrante venezolano que está en el Perú se regularice para que pueda realmente entrar en la dinámica económica y social. Correcto. Plenamente, con todos los derechos, ¿no? Y obviamente, lo que sí quiero ser muy claro es que persona que delinque, independientemente de su pasaporte, tiene que ser procesada y juzgada. Pero eso es otro tema. No confundamos el tema de la seguridad y de la inseguridad con el tema de la migración. Migrar no es un delito. Insisto, en este país todos somos migrantes. Correcto, eso es cierto. Muchísimas gracias, Ricardo Valdés, ex viceministro del Interior, por esta entrevista. Hasta una próxima oportunidad. Que tenga una buena tarde. Con gusto. Igualmente.